Hola, bienvenidos al programa de Un Café con Dina para una reflexión más y aprender a ser como otra de las mujeres que encontramos en la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar de Sé una María Magdalena. La historia de esta mujer se encuentra en los 4 evangelios y vamos a aprender a ser como ella y qué fue lo que ella hizo después de que tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y leemos ahí en Lucas capítulo 8 del verso 1 al verso 3. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Bueno, aquí encontramos la historia de María Magdalena y vamos a ver cómo dice la palabra del Señor quién era esta mujer. Dice que era María y la llamaban Magdalena porque ella venía de la ciudad de Magda. Así como a Jesús se le decía Jesús de Nazaret, a María se le llamaba María Magdalena. Y en estos pasajes, estos versículos que acabamos de leer, en este pasaje, nos dice que ella había sido liberada de 7 demonios. María Magdalena, antes de conocer a Jesús, antes de tener encuentro con Jesús, había sido atormentada, había sido poseída por demonios. Y dice la palabra que no 1, sino 7 demonios eran los que poseían a esta mujer. Y bueno, cuando nosotros hablamos o aprendemos sobre la posesión demoníaca, entendemos que es cuando una persona es enajenada, cuando una persona es controlada completamente por los demonios o que habitan en su cuerpo. Ella está fuera de sí, está despersonalizada, su conciencia está eclipsada, ella no está en sus 5 sentidos, no tiene conciencia de lo que está pasando, y esa era la condición de María Magdalena. María Magdalena estaba fuera de control, y al ver o seguir las historias y las experiencias que hemos tenido, una persona que es poseída es una persona que está fuera de control, pero una persona que no se asea, una persona que no come bien, una persona que le gusta o prefiere la oscuridad a estar donde hay luz, donde están las personas, a socializar con las personas, una persona que quizás está gritando fuera de control, está completamente fuera de sí, como era el caso, si ustedes recuerdan la historia de aquel hombre en el endemoniado de Gadareno. Totalmente una condición pues no agradable, y imagínense una mujer viviendo en esta situación, y era la condición de María Magdalena. Estaba siendo controlada por una fuerza más grande que la suya propia, alguien que había venido a quitarle su vida, su futuro, sus sueños, algo que había venido a quitarla de poder quizás estar socializando con su familia, con sus seres queridos, algo que estaba en ella que la hacía estar al servicio de eso que la poseía, que en este caso dice la palabra que eran 7 demonios. Imagínense la condición de María Magdalena, pero dice la palabra del Señor que ella tuvo un encuentro con el Señor, que el Señor Jesucristo en sus andar por ahí por las aldeas, en andar por las ciudades predicando, sanando y liberando, le tocó también a María Magdalena ser una de esas mujeres que fue liberada por el Señor. Y después de que ella fue liberada por el Señor, bueno, nosotros vamos a aprender de que ahora ella puede volver a tener control, ahora ella sabe de su cuerpo, sabe de sus acciones. Ahora ella puede volver a ser una persona, una mujer normal. Ahora ella puede tener un futuro, porque antes en esa condición ella ni siquiera podía pensar, estaba fuera de sí. Ahora ya ha salido de la oscuridad y ha entrado a la luz porque el Señor le ha liberado.
¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no estar lleno de gratitud? Y eso es lo que nos va a enseñar esta reflexión de María Magdalena hoy. Después de estar en esa condición tan triste, el Señor la libera. El Maestro, el Señor Jesús, la hace libre de lo que estaba atormentando su vida, lo que la hacía ser una persona fuera de control. ¿Cómo no va ella a sentir gratitud? Ahora en nuestros días nosotros encontramos a mujeres que tienen mucha necesidad de parte de Dios, de ser liberadas, de ser mujeres que el Señor venga y las haga libres quizás de resentimiento, libres de depresión, libres de la melancolía, libres de la ansiedad, como por la situación que se está viviendo. Hay personas incluso estudiando acerca de esto, me encontré que hay personas que pierden la voluntad de seguir haciendo algo, no tienen energía, no tienen fuerzas, no quieren que amanezca, no quieren despertar otro día porque se les acabó la voluntad de seguir. Y quizás esa sea la condición de algunas mujeres por la situación por la que estés pasando, pero yo te quiero decir que el Señor está aquí para hacerte libre. Así como hizo libre a María Magdalena, el Señor puede hacerte libre a ti. Cuando tú te acercas a Él, María tuvo la oportunidad de conocer a Jesús. Tuvo la oportunidad de encontrarse con Él en el camino en donde Él andaba. Y esto le ayudó para que ella cambiara totalmente su vida, para que ahora ya no estuviera en esa situación tan triste y tan fea como en la que estaba. Tu vida puede cambiar. Si tú te acercas a Dios, si tú le reconoces, si le aceptas, le pides perdón, te acercas a Él, Él puede hacer que todo lo que hay en tu vida sea cambiado. Él puede hacer la diferencia en tu vida, Él te puede hacer libre de todas las cosas que quizás te están atando. Necesitamos aprender a ser como esta María Magdalena. Después de que el Señor la hace libre, después de que había sido perdonada, vemos una vida que tiene una gran devoción por el Maestro. Vemos cómo María Magdalena se vuelca, ella totalmente se convierte en una seguidora de Jesús. Esa es una de las cosas que nosotros vemos en este pasaje que acabamos de leer. Dice que yo pienso que de la gratitud que había en su corazón por lo que ella había sido liberada, ella tuvo el deseo y la intención de seguir a Jesús, y no seguirlo de lejos, sino seguirlo de cerca. María Magdalena fue una de esas mujeres que siguió a Jesús, junto con los discípulos, seguía a Jesús, y lo vemos ahí en el Evangelio que acabamos de leer, en el capítulo 8, en el versículo 1, 2 y 3, que ella era una de las mujeres, una de las muchas mujeres que seguían a Jesús de cerca, y le seguían. Ahí nosotros vamos a encontrar varias cosas. Primero, que ella tomó la decisión de seguirle. Yo quiero que leas Mateo, el Evangelio de Mateo, si tienes por ahí tu Biblia, capítulo 27 de Mateo. Y nosotros vamos a leer ahí cómo María Magdalena seguía al Maestro. Dice el versículo 55 al versículo 56, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y madre de los hijos de Zebedeo, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y luego nosotros encontramos otros pasajes también en Lucas que vuelve a decir que María Magdalena era una de las mujeres que seguía a Jesús, y lo siguió desde un principio. Desde que ella fue liberada, ella tomó la decisión de seguir al Maestro. Entonces ahí vemos lo primero: sigue al Maestro. Debemos ser como esta María Magdalena, seguir al Maestro, obedecerle, guardar sus mandamientos. Pero también nos dice que no nada más le seguía, sino que le servía. María Magdalena, junto con otras mujeres, dice que le servía al Señor, al Maestro, le servía de sus bienes, le servía con sus habilidades. Quiero que lean conmigo ahí
otra vez ese versículo, dice el versículo 55 de Mateo 27, y estaban ahí muchas mujeres mirándolo de lejos, las cuales la habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Habían decidido seguirle, pero habían decidido servirle. Entonces, nosotros vemos ahí, en este evangelio y también en el evangelio de Lucas, que también quiero que lo leamos, quiero que en este momento tome su Biblia por ahí, esté leyendo conmigo todos estos pasajes hermosos que hablan sobre la decisión que toma María Magdalena después de que fue liberada, la gratitud que hay en su corazón y cómo ella demuestra esa gratitud. Dice que seguía al maestro, pero también servía al maestro. En el versículo 3 del capítulo 8 de Lucas dice que y otras muchas que le servían de sus bienes. Y después más adelante en Lucas capítulo 23 nosotros vamos a encontrar cuando el Señor Jesucristo ya fue crucificado, va a ser sepultado. Dice que las mujeres, en el capítulo 23, verso 56, dice, y vueltas esas mujeres que le habían seguido hasta Galilea, vueltas preparaban especias aromáticas y ungüentos, y estaban listas para ir al sepulcro, para ir a entregarle al maestro, para ir a ungir al maestro con las especies que ellas habían preparado. Esto nos está enseñando cómo María Magdalena estuvo dispuesta no solo a seguir al maestro, sino a servirle. Le sirvió. Y dice Marcos capítulo 16, verso 1, que también hay que leer este pasaje que habla sobre María. El versículo, capítulo 16, vamos a buscar capítulo 16, verso 1, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Aquí estamos viendo que no solo le siguieron, no solo le sirvieron, sino que le dieron incluso de sus bienes. Ellas ponían de lo que ellas tenían para ir a comprar los víveres, en este caso para ir a comprar las especias. Nosotros leemos ahí que ellas fueron y compraron las especias aromáticas para ungir el cuerpo del maestro después de que el maestro había sido sepultado. Y nosotros podemos ver todo esto. Yo quiero leer con ustedes un párrafo que me encontré en este libro. Es un libro muy especial porque el autor de este libro ya no está con nosotros. Él fue un hermano muy querido del área de Guadalajara y es el presbítero Gabriel Ortiz Ramírez. Él escribe Mujeres en los Evangelios y estudiando este pasaje yo quiero leerles este párrafo que habla sobre estas mujeres y cómo ellas se consagraron, cómo María Magdalena le consagró al Señor no solo su vida, no solo sus talentos, sus habilidades, no solo lo acompañó, sino que también le ofreció al Señor lo que tenía. Dice ahí en este libro, en la página 74 y 75, si tú lo puedes conseguir por ahí, yo te lo recomiendo, habla sobre las mujeres en los evangelios, dice, le consagraron sus bienes. La pobreza en el colegio apostólico era proverbial. Jesús dijo, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Con todo, el Señor jamás hizo un milagro para beneficio personal. En la árida campiña donde transitaba Cristo y sus discípulos, la miseria era más acentuada. Pero estas mujeres, ¿de cuáles mujeres estamos hablando? Bueno, de María Magdalena y las mujeres que servían al Señor Jesús con sus bienes. Pero estas mujeres, atentas a la ingente necesidad, usaban sus bienes de la mejor manera que pueden ser utilizadas las posesiones. ¿Y cómo es esto? Para servir a Dios y su obra. El maestro no les solicitaba nada, tampoco les impedía dar, pero es seguro que las bendecía espiritualmente. Las almas mezquinas y tacañas nunca comprenderán por qué el Altísimo es receptivo a las ofrendas paupérrimas de los hombres. Me gusta lo que dice el hermano Gabriel, que estas mujeres le ofrecieron al Señor Jesús, aun cuando el Señor Jesús nunca les pidió nada.
María Magdalena estuvo dispuesta a darle lo que ella tenía, estuvo dispuesta a servirle al maestro. Y yo creo que a cambio ella recibía el beneficio de la compañía, del gozo, de estar, de ver los milagros, las bendiciones, pero más que nada la satisfacción de saber que ella podía de alguna manera regresar o dar a su Señor, a su Maestro, de la gratitud que había en su corazón por lo que ella había recibido de parte de Él. Y bueno, encontramos que Dios no necesita, ni el cielo necesita, pero damos con un corazón, o debemos dar con un corazón agradecido, al ver que la necesidad de Jesús, de los discípulos, quizás era mucha. Así como dice el pasaje, el mismo Señor Jesucristo lo dijo: yo no tengo ni dónde poner mi cabeza. Estas mujeres rápido vieron la necesidad. Entonces no solamente dieron de la gratitud de su corazón, sino ella daba porque ella veía que había necesidad. El maestro tenía necesidad, había necesidad de alimentar a los que seguían a Jesús, a los que estaban con Jesús. Y bueno, ella dio de gratitud lo que ella podía dar y le ofreció al maestro. Debemos ser nosotros como una María Magdalena. Debemos servirle al Señor con nuestros bienes. Debemos servirle con nuestras habilidades, con nuestras capacidades, con nuestros talentos. Marcos capítulo 15. Quiero que lo leamos también. Y veamos ahí, versículo 40 y 41. Dice: también había mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él en Jerusalén. Aquí están otra vez las mujeres. Ellas se consagraron a servirle al Señor con todo lo que tenían, con todo lo que sabían hacer. Mujer, a lo mejor tú puedes decir: yo no tengo mucho, yo no sé hacer mucho, pero lo que tú tienes y lo que Dios te ha dado, tú lo tienes que aprender a dar. Dice la palabra: da, ¿sí? Da de corazón, da por gratitud, da cuando ves la necesidad, da. Debemos aprender a ser mujeres agradecidas con Dios. Y bueno, María Magdalena era esa mujer. Pero otra cosa que nosotros vemos también, y que quiero que analicemos en la vida o reflexionemos en la vida de María Magdalena, es que ella se consagró y fue fiel a Jesús. Se consagró para Él totalmente. No nos dice la palabra de Dios si ella tenía familia o si ella era sola. Simplemente nos dice que ella decidió, junto con muchas otras mujeres, que sí nos dice la palabra, que estaban con compromiso, que estaban casadas, ¿sí?, que tenían hijos quizás. Ellas se dedicaron a servir al maestro, se dedicaron a consagrarse. Todos los evangelios nosotros vemos como María Magdalena, como estas mujeres que seguían al Señor, les servían. Y como dice la palabra, que desde que tuvieron el encuentro con Jesús, que fue en Galilea, hasta que vino el Señor Jesucristo a Jerusalén, donde Él murió, donde Él entregó su vida, y luego dice que fue sepultado. Dice que desde Galilea hasta el tiempo de la resurrección, estas mujeres estaban con Jesús y les servían. Ninguna de ellas tuvo excusa. Ninguna de ellas dijo: no, yo no puedo, no, yo tengo que lavar, no, yo tengo que atender a mi esposo. Todas encontraron el momento para servirlo. Y bueno, en el caso de María Magdalena, que no nos dice que tuviera familia, pues mucho menos dio excusas. Ella como que no tuvo a nadie, ella siguió al maestro de cerca. ¿Qué la motivaba? ¿Qué llevaba a María Magdalena a seguir y a servir al maestro y a consagrarse a Él, a entregarse totalmente a Él? Pues la gratitud, el amor que había en su corazón por haber sido perdonada, por haber sido salvada, por haber sido sanada y liberada, ¿sí? Porque su vida cambió totalmente. Ella quiso dedicarse, consagrarse totalmente al Señor y le fue fiel al Señor. Dice que María Magdalena fue esa mujer que estuvo con la madre de Jesús, con María. Estuvo con ella hasta el tiempo de la crucifixión. Nosotros encontramos ahí en Juan capítulo 19 que nos habla acerca de esto, que es María Magdalena la que está a un lado de María, la madre de Jesús, cuando Jesús está siendo crucificado.
Ahí vemos a María Magdalena. También dice la palabra que es María Magdalena la que estuvo cuando están sepultando al maestro. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo y de Marcos, Mateo 27, 61 y Marcos 15, 47. Ahí estuvo ella, dice que estaba sentada viendo cómo estaban poniendo el cuerpo del maestro en la tumba, cómo estaban poniendo aquella piedra para cubrir el lugar donde el Señor iba a reposar en su cuerpo físico. Ella estaba ahí estaba, hasta ahí llegó ella, pero dice que todavía más. También estuvo entre las primeras que llegaron al sepulcro después del día de reposo. Dice que muy de mañana tempranito, nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 1, quiero que lo leas conmigo, Mateo 28, 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Estas mujeres se levantaron, fueron muy temprano, llegaron tempranito, estuvieron allí en la tumba, fueron las primeras en llegar. También Marcos nos dice, capítulo 16, verso 1, que ahí estaba María Magdalena. Juan 21, que también quiero que lo leamos. Igual dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. María Magdalena estuvo ahí, fue la primera en estar ahí en el sepulcro. Pero también dice la palabra del Señor que fue la primera en ver al Salvador resucitado. Tuvo el privilegio, tuvo la bendición y nadie se lo puede quitar. Fue la primera en ver a Jesús resucitado. Lo encontramos ahí en Juan capítulo 20, desde el versículo 14 al 17, la historia donde ella está llorando porque el cuerpo del maestro no está. Luego se acerca al Señor y ella no lo reconoce. Ella fue la primera al escuchar cuando Jesús le habla y le dice María. Ella entiende que es el maestro y quiere estar ahí para abrazarlo. Y le dice, espérate. No me abraces porque aún no he subido al Padre. Ve y diles. Entonces yo quiero que tú veas cómo esta mujer se consagra al Señor. Desde que tuvo el encuentro con el Señor hasta el último momento, fue, dice la palabra, la que fue y les dijo a los discípulos, a Juan y a todos los hombres que estaban allá escondidos, hey, Jesús ya resucitó. Lucas 24:10 nos dice que ella va y le dice, también Juan capítulo 20, versículo 18, dice, fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. María Magdalena, después de que fue liberada, después de que su vida cambió, después de tener el encuentro con el Señor, su vida no volvió a ser la misma. Fue una mujer que se dedicó a seguir al maestro, a servir al maestro con todo lo que tenía, con su vida, con sus bienes, pero también se consagró para el maestro, se consagró para él. Nosotros debemos aprender a ser como María Magdalena. No importa cuál haya sido tu condición en el pasado. Ella había sido una mujer que había sido atormentada, había sido una mujer que había tenido demonios incluso. No importa los errores que hayas cometido en el pasado, no permitas que las circunstancias actuales o lo que digan las personas al juzgarte te detengan de pedirle perdón a Dios, de pedir porque el Señor perdone tus pecados, tus faltas, te detengan de acercarte a Él, te detengan de que Él pueda hacerte libre. No permitas que ninguna de estas circunstancias te detenga de que el Señor te traiga a la luz y comiences a seguirle y comiences a estar cerca de Él y comiences a servirle con tu vida y con tus bienes. Que así como María Magdalena tú puedas consagrarte totalmente a Él, totalmente a servirle a Él. Ámalo con todo tu corazón. Disfruta del amor, de la paz y del gozo que Él te puede dar cuando tú te acercas a Él y le das la oportunidad de perdonarte y de cambiar tu vida.
Me da mucho gusto haber compartido contigo esta reflexión de Sé una María Magdalena en el programa de Un Café con Dina Garza.